Muy buenas tardes, muy bienvenidos a todos al Congreso Internacional de Derecho Civil Presente y Futuro de la Responsabilidad Civil, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y en particular por el Departamento de Derecho Civil de esta Casa de Estudios. Es un enorme honor, una enorme responsabilidad y también nos llena de expectativa poder ser los anfitriones de este encuentro, que es la sede, y esperamos que así lo sea, de discusiones, debates intensos, ponencias que nos llamen a la reflexión tan propias labores del quehacer del mundo universitario. Pero antes de referirme a aquello que nos convoca, que es la temática, me parece justo agradecer a quienes han estado detrás de la organización de este Congreso Internacional. En primer lugar, quisiera agradecer desde luego a Lilian San Martín, la profesora, quien es directora del Departamento de Derecho Civil, por todo el esfuerzo estratégico, académico, logístico que hay detrás, ¿no?, de este evento. Asimismo, y a riesgo siempre de dejar de mencionar a otros profesores del Departamento de Civil, quiero agradecer muy especialmente al profesor Rodrigo Barría y al profesor Alfredo Ferrante, ambos catedráticos de nuestro claustro, también por el apoyo en todo el desarrollo y en la preparación previa y desde luego las ponencias que van a hacer durante este encuentro. Sería injusto también omitir la mención a nuestro director de extensión, profesor Hugo Rojas, y a la coordinadora de extensión, Bernardita Conley, quienes han estado apoyando intensamente también la realización de estos 2 días de trabajo que van a tener lugar acá en el Club de la Unión. Pero más injusto sería, porque muchos de los ponentes que están acá seguramente alguna vez fueron también ayudantes de Derecho Civil, no agradecer el enorme apoyo y colaboración de todos los alumnos, colaboradores y ayudantes del Departamento de Derecho Civil que también generosamente han contribuido a dar vida a este encuentro académico. Y desde luego a todos aquellos que animarán las ponencias, a nuestros expositores nacionales e internacionales que nos van a acompañar durante estos 2 días de trabajo. Este Congreso de Derecho Civil forma parte de una profunda convicción, ya lo adelantaba, una convicción que tiene que ver con la idea de un claustro académico que lo que intenta es instalar en una mesa conversaciones sobre los principios, reglas, normas que rigen en una disciplina y que invitan a un debate, a una concertación de ideas, a la evidencia de los disensos que pueden haber en una determinada área del derecho, pero este en particular me parece enormemente relevante por sus dimensiones, por sus consecuencias, en los diálogos que establece con otras disciplinas de las ciencias jurídicas y también del impacto ciudadano que tiene en el común de la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, me parece que es un deber ineludible, propio de un conjunto de académicos, de un claustro como es el que tenemos en el Departamento de Derecho Civil, hacer esta convocatoria, ¿no?, y colocar los elementos propios para poder abrir un debate en torno a diversas temáticas, diversos puntos que se descuelgan de esta área del derecho civil, que es la responsabilidad, con un título, digamos, que obviamente es aún más pretencioso, ¿no?, el presente y el futuro de la responsabilidad civil. Nos parece que una facultad de Derecho solo honra su título en la medida en que es capaz de integrar las 3 dimensiones clásicas del quehacer universitario: la docencia, la investigación y la extensión. Y de este claustro que hoy día tenemos acá, y de este Congreso, se nutre no solo un deber legal en relación a la extensión, sino también de lo que va a emerger, que probablemente sean nuevas líneas de investigación o la consolidación de algunas que algunos profesores ya venían trabajando. Hace poco tiempo inaugurábamos las jornadas de Derecho Público Latinoamericano con más de una veintena de universidades en el ámbito del derecho público que fueron convocadas por el departamento del área. Y yo decía en ese congreso que el área de Derecho Público había crecido notoriamente. Hoy día debo decir que el área de Derecho Civil está opacando, no está la directora del Departamento de Derecho Público, por lo tanto lo puedo decir con un nivel mayor de impunidad, está opacando el trabajo que ha venido haciendo el área del Derecho Público, pero además quiero decirles, como muchos de ustedes saben, esta facultad al nacer se consolidó fuertemente en las áreas de Derecho Penal y Procesal Penal.
y esa consolidación tuvo que ver con las reformas en el sistema de debate de políticas públicas, la capacitación de actores nacionales e internacionales. Bueno, hoy me parece que este Congreso es una muestra de la volumetría que ha adquirido el Departamento de Derecho Civil de la Facultad. Solo algunos botones de muestra que me parece interesante compartir al momento de inaugurar precisamente un Congreso del área. Nuestros profesores en el claustro son autores de varias publicaciones, tanto nacionales como internacionales, en revistas indexadas. Hemos sido también quienes han obtenido Fondesit, que probablemente representa una madurez sustantiva en ciertas líneas o áreas de investigación que también tiene el Departamento de Derecho Civil. Por lo tanto, me parece que esta es una de las áreas en las que las escuelas deben ser contributivas al ejercicio del desarrollo del pensamiento jurídico, y creo que el Departamento de Civil claramente lo es con sus profesores. En el área de educación continua desde hace mucho tiempo hemos marcado muchos hitos en lo que dice relación con el derecho de familia. Probablemente nuestros posgrados en esa área son de los más antiguos y hemos logrado armar también allí un grupo de profesores muy significativo por el que hemos tenido además muchos alumnos. Me parece que eso mismo da cuenta de por qué en el área internacional también hemos logrado avances, especialmente lo que dice relación con la constitución de un equipo en el ámbito del arbitraje comercial internacional. Me parece también justo decir, y creo que hay algunos de ellos acá, en las jornadas que se hicieron este año, la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado fue la única facultad chilena que obtuvo una mención académica en las jornadas que se hicieron en Uruguay, que creo que consolida también un trabajo que vienen desarrollando los profesores Carlos Veley y Pablo Cornejo, que me parece muy elogiable y digno de ser comentados. Mis saludos y naturalmente nuevas felicitaciones a los alumnos que fueron homenajeados en dichas instancias de arbitraje comercial internacional. El Departamento de Civil está estrechando lazos también en el ámbito internacional. La facultad mantiene vínculos académicos y de intercambio docente con varias facultades en el mundo, en Estados Unidos, en América Latina y en Europa. En particular, el área de Derecho Civil, me parece interesante mencionarlo, ha estado cautivando un vínculo de trabajo tanto en el nivel de alumnos como en el nivel de profesores con la Universidad de Milán. De hecho, hace poco nuestra directora estuvo en la universidad dictando algunas cátedras. Yo creo que ese es un proyecto que a nosotros nos importa cautivar porque forma parte de un esfuerzo de internacionalización también de la formación de nuestros estudiantes. Y el próximo año, la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, en conjunto con la Universidad de los Andes, van a ser sede de un trabajo que me parece importante mencionar y que muchos de ustedes naturalmente conocen, que dice relación con las jornadas para la generación de un código modelo de obligaciones para América Latina, lo que se denomina el Grupo de Armonización del Derecho para América Latina. Vamos a ser los anfitriones y esperamos invitarlos a muchos de ustedes. Creo que tenemos un enorme desafío también en el ámbito internacional para honrar, digamos, el ser sede de estas jornadas. Pero la extensión y la educación continua también nos han llevado a que, de la mano de la profesora Lilian San Martín, hayamos dado vía a un ciclo de charlas magistrales por el cual han concurrido los más importantes profesores del área y que reúne académicos y alumnos en torno a varios temas que desde luego no voy a mencionar, pero que creo que también honra parte de esas obligaciones. En fin, la lista es larga y no me voy a extender, pero me parece que esto da cuenta en el ámbito nacional, en el ámbito internacional, en el ámbito de la investigación y la extensión, que creo que consolidamos de una manera muy significativa y muy voluminosa la producción y el trabajo del Departamento de Derecho Civil, y mi reconocimiento a todo el claustro de profesores, tanto de jornada como profesores hora. Quiero aprovechar de agradecer también a todos los expositores, a todas las universidades que nos acompañan en este evento. Creo que tenemos a los más destacados docentes del área y creo que eso es una enorme ventaja, pero también es un enorme desafío, porque creo que si en este congreso, llamado El presente y futuro de la responsabilidad civil, no somos capaces de vertir los elementos más significativos del debate, bueno, ¿dónde si no? Aquí creo que hemos reunido a los cultores más significativos de eso. Quiero agradecer especialmente al profesor Salvatore Patti su presencia hoy en este congreso. El profesor Salvatore Patti, profesor ordinario de Derecho Civil de la Universidad de Roma, La Sapienza, y doctor de la Universidad de München, quien además va a inaugurar el congreso el día de hoy. Nos honra desde luego con su presencia. También quiero agradecer al profesor Enrique Barros,
quien también estará en el panel inaugural, porque hoy día, diría yo, se cumple o se produce una feliz coincidencia, ¿no? Porque como el profesor Enrique Barros debe saber, pero nosotros no, por supuesto lo sabemos, hoy se cumplen 10 años del Tratado de Responsabilidad Civil Extracontractual del profesor Barros. Por eso digo que me parece una feliz coincidencia y porque es una obra icónica, digamos, que duda cabe, que atinge mucho al debate que vamos a tener precisamente durante estos días. Y nos parece, voy a colocarlo en un tono muy propio de nuestra universidad, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario reconocer, ¿no?, el trabajo y los efectos, ¿no?, las externalidades positivas enormes que ha tenido esta obra, y por eso queremos hacer un pequeño reconocimiento, ¿no?, y le voy a pedir a la directora del Departamento de Derecho Civil, Lilian San Martín, y al profesor Enrique Barros si puede acercarse un momento para entregarle un pequeño reconocimiento, insisto, a propósito de estos 10 años. Muchas gracias, profesor Barros, gracias a la directora del departamento. Mis palabras finales únicamente apuntan a agradecerle nuevamente a todos ustedes su presencia, el genuino interés por dar vida a un debate sobre un área especialmente relevante para el derecho privado. Y hace poco nuestra universidad cambió su eslogan en el proceso de admisión. El nuevo eslogan es "Bienvenido a pensar", ¿no? Y me parece que entonces, aplicado a este congreso, es "Bienvenidos a pensar el presente y futuro de la responsabilidad civil". Muchas gracias. Para continuar esta jornada inaugural, invitamos a la profesora Lilian San Martín Neira, directora del Departamento de Derecho Privado de la Universidad Alberto Hurtado, que les dirigirá unas palabras de bienvenida. Buenas tardes, queridos profesores, colegas, amigos, estimado público. La verdad es que para mí es un gran honor estar aquí. Hoy día llegó el día esperado en el que estuvimos pensando desde marzo e incluso antes, la realización de este congreso, que obviamente no habría sido posible sin el generoso entusiasmo de todos ustedes, expositores, comentador y, por supuesto, el público. Una actividad como esta requiere siempre del esfuerzo de muchas personas y a todas ellas va desde luego el agradecimiento. En especial debe destacarse la labor de los ayudantes del área de Derecho Civil, así como de la Dirección de Extensión de la Facultad, encabezada por Hugo Rojas y Bernardita Conley, cuyo esfuerzo hicieron posible que nos encontráramos aquí reunidos. Vaya para ellos un especial reconocimiento. Siempre he dicho que en la vida las cosas espontáneas suelen suceder o suelen resultar mejor que las que han sido arduamente planificadas, y la verdad es que esta no es la excepción, porque si bien todos los detalles nos llevaron un importante esfuerzo organizacional, quiero contarles que este congreso se gestó de manera muy espontánea hace ya un año en la ciudad de Roma, cuando el profesor Patti me comentó que no había tenido la oportunidad de visitar Chile y el Cono Sur. Y yo, por supuesto, sin perder tiempo, lo invité para venir a visitar nuestro país. La verdad es que fue para mí una gran sorpresa el interés que él manifestó desde un comienzo, y entonces, a partir de ahí, comenzó a tomar forma esta actividad de la cual me siento sinceramente muy orgullosa, pues hemos reunido en un solo lugar a 20 exponentes y expertos de responsabilidad civil, todos los cuales aceptaron con el mismo entusiasmo nuestra invitación, incluso cambiando sus propios planes, como es el caso de la profesora Domínguez, quien tuvo la generosidad de cambiar un congreso que ella misma tenía organizado para estas fechas. Muchas gracias, profesora. Sin embargo, entonces, una actividad como esta no puede decirse exitosa sin la presencia de un público interesado en escuchar lo que los expertos tenemos para decir. Y desde esta perspectiva,
También hemos tenido gran éxito, pues desde el primer día en que empezamos a hacer publicidad del evento tuvimos un gran número de interesados. En efecto, lamentamos profundamente haber tenido que negar la inscripción a muchos de ellos. Tendremos en cuenta esto para una próxima oportunidad. Como ya saben, el tema que nos convoca es la responsabilidad civil. La elección del tema no es casual, pues los profesores de la facultad tenemos una sensibilidad especial por él, y además se trata de uno de los argumentos que más ha evolucionado en los últimos años en nuestro país, de gran relevancia y aplicación práctica, con copiosa jurisprudencia, a veces contradictoria y no siempre en línea con la doctrina. De ahí la necesidad de detenerse un momento a mirar desde dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos, es decir, el presente y el futuro de la responsabilidad civil, que es precisamente el hilo conductor de este congreso y al cual se debe el nombre. Las exposiciones serán nutridas y variadas. Para comenzar, tendremos la ponencia del profesor Patti y el correspondiente comentario del profesor Barros sobre la evolución de la responsabilidad civil, tanto en Italia como en Chile, imagino. Durante esta tarde continuaremos con la cuestionada distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual. Mañana tendremos 3 paneles en que se revisarán las funciones de la responsabilidad civil, la interrelación entre responsabilidad civil y derecho de familia y el rol que actualmente cumple la culpa en el juicio de responsabilidad civil. Para concluir, tendremos la conferencia de cierre a cargo del profesor Hernán Corral, quien aludirá a un argumento que, atendida la proliferación de los legitimados pasivos de un mismo daño, cada vez tiene más importancia, esto es, la solidaridad pasiva en la responsabilidad civil extracontractual. Sin querer extenderme más, les doy la cordial bienvenida, espero que disfruten de todas las actividades que tenemos preparadas para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. A continuación, se presentará a ustedes la conferencia inaugural de este congreso. Para esto, invitamos a los profesores Salvatore Patti, Enrique Barros y Carmen Domínguez a tomar sus lugares en la mesa de exposiciones. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este primer panel denominado Una mirada hacia la evolución de la responsabilidad civil. Primero nos introducirá en la reflexión, por ciertamente, no cabe duda, nos presentará los desafíos que la responsabilidad civil plantea desde la perspectiva europea, el profesor Salvatore Patti. Voy a hacer una lectura rápida de su currículum, advirtiendo de entrada algo que es sorprendente para quienes nos dedicamos a la vida académica, y es que tiene escrito más de 400 publicaciones en inglés, alemán y francés. Creo que ese solo dato bastaría para, digamos, terminar la presentación. Pero debo agregar que él es profesor de Derecho Privado en la Universidad de la Sapienza de Roma. Antes de recibir la llamada de la Universidad Sapienza, enseñó en la Universidad de Sassari, en la Universidad de Trieste e impartiendo cursos de Derecho Civil en la Universidad de Milán. Ha sido profesor visitante en universidades como la de Stanford, Yale, Zurich, Friburgo y Bochum. Es director de distintas revistas y coeditor de otras varias, entre ellos es director científico de la Enciclopedia del Derecho. Ha editado traducciones del Código Civil alemán, del Código Civil italiano y el Código de Procedimiento Civil.
Es miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado, de la Asociación Henri Capitón y de otras asociaciones. En 1978 fue nombrado Caballero de la República Italiana al Mérito Científico y en 2002 fue galardonado con la Cruz de Mérito de Primera Clase de la República Federal de Alemania por sus contribuciones en el campo de las relaciones jurídicos germano-italianas. Egresado y habilitado para la profesión desde 1974 y también para alegar ante el Tribunal Supremo, es miembro de la Orden de Abogados de Mónaco de Baviera. Experto en materias de derecho civil y comercial y se desempeña como árbitro en arbitrajes nacionales e internacionales. De manera que, profesor Patti, la palabra es suya. Gracias, perdonen si no hablo vuestra bella idioma, pero espero que todos entiendan el italiano aún sin necesidad de la traducción simultánea. Agradezco a la directora y al decano y a la amiga Lilian San Martín por este invito a esta prestigiosa universidad. Deseo precisar al tiro de la responsabilidad civil extracontractual, porque cuando hablamos en Italia de la responsabilidad civil nos encargamos solamente de la extracontractual y no de la deliberante. Ambos se ocupan en ambos sectores de la ordenanza. Para hablar del presente y del futuro, de la responsabilidad y también de otro tema, es necesario partir brevemente desde el pasado. Y es importante explicar cuál es la base normativa ofrecida por el Código Civil y otras leyes en vigor en Italia. El Código Civil italiano no es un código original, es un código de derivación francés. Luego de 1800, algunos de los pequeños estados que formaban Italia estaban bajo la influencia política y militar de la Francia. Y entonces se impuso el Código Civil con la traducción del Código Civil francés. Y luego de la unificación de Italia, en 1870, se viene emanado el primer Código Civil para todo el país. En realidad, este código era más que nada una traducción del Código Civil francés, y también la norma, la regla que disciplinaba en términos generales la responsabilidad civil extracontractual pertenecía a esta misma norma del Código Civil francés. El código vigente, en cambio, es mucho más joven porque viene promulgado 82 años después. Estamos luego de la guerra y la gran modificación del punto cultural había sido un pasaje de la influencia francesa a aquella alemán. Muchos profesores italianos habían empezado a frecuentar la universidad alemana y entonces en el cuerpo del Código de Derivación francés vienen insertados algunos estatutos de derivación alemana. Pero esto sucede muy poco por causa de la responsabilidad civil. Entonces este grupo de normativas, de reglas que encontramos en el 2043 hasta el 2059, 17 artículos del Código Civil, son reglas en pequeña parte de derivación francés y en gran parte fruto de una elaboración autónoma que de hecho rinde este grupo de reglas una de las más modernas si lo miramos de esta forma a las codificaciones europeas. Si confrontamos el Código Civil francés al Código Civil italiano de 1842, notamos antes que nada un aumento de reglas. El Código Civil francés conocía muy poco, mientras que el Código italiano tiene mucha y previó mucha normativa, mucha regla. ¿Por qué? Porque cambió la sociedad, porque se hicieron más difíciles las relaciones al interior de la sociedad y aumentaron las ocasiones de daño. Las reglas del Código Civil francés consideraban una sociedad agrícola, en que las reglas de daño eran más simples, era muy desconocido el daño a la persona en todos los aspectos que hoy conocemos. Entonces las reglas del Código Civil eran pocas y simples. Viceversa, el Código de 1942 en Italia tiene cuenta de la industria, entonces cambia algunos de los puntos o de las bases de esta normativa.
Las bases de la norma, de la regla del Código Civil italiano y francés hacen referencia a la culpa o al fraude, o suficiente a la culpa, como fundamento de la responsabilidad. Con el Código Civil de 1942 se empieza a ampliar la idea de la responsabilidad yendo hacia hipótesis de responsabilidad objetiva, o sea, de responsabilidad que prescinde de la culpa del sujeto agente. ¿Por qué ocurre esto? Porque antes que nada hay una elección de tipo económica y política, entonces. Decir que se responde solamente a la culpa de un sujeto agente tiene un significado en 1800 y principio 900, una elección a favor de la industria. Si alguien que actuaba y el dañado, el perjudicado no podía digamos, dar la culpa, ¿cierto? Eso quedaba a favor de la gran industria, porque una parte de los costes provocados por el desarrollo, entiendo como coste también los provocados por el daño, quedaba en manos de los perjudicados, porque era difícil, claro, poder dar la culpa a la gente que dañaba. En la norma general de 2043 se adjunta una regla objetiva de responsabilidad que habla de responsabilidad por actividad peligrosa. Todas las actividades que presentan un grado mayor de lo usual de riesgo, determinada de la ley, con el nexo de causalidad. El dañado no tiene más que probar la culpa del sujeto agente. Cambia completamente la visión de la repartición de los costes de la sociedad. No es más necesario imputar según el agente subjetivo, pero basta con la causación del daño y la presencia hasta que, digamos, la empresa tenga que contestar estos daños. Esto representa, según yo, la señal más importante de una nueva visión de la responsabilidad civil. Y bajo este perfil, el Código de 1942 es un código moderno porque, por ejemplo, en el alemán falta históricamente una regla de responsabilidad objetiva sobre la norma peligrosa. Se han hecho muchos estudios a partir de los años 70, por diversos autores, pero el legislador resistió a la introducción de una regla de este tipo. Y se debe a la evolución de nivel europeo, pienso sobre todo a la directiva para señalarizar una inversión de tendencia y un favor para el dañado bajo presunción de culpa. La presunción de culpa no significa aún responsabilidad objetiva, pero significa una posición más favorable para el dañado, que no tiene que demostrar la presencia de la culpa, pero sí más bien a él que produjo el bien y tiene que producir la prueba que no tiene culpa. Un aspecto interesante, muy estudiado por autores alemanes, me refiero sobre todo a Hans Stolz, el profesor de Friburgo, que dieron a la luz cómo la presunción de responsabilidad, muchas veces prevista por el legislador y muchas veces introducida por la jurisprudencia, sin una precisa base normativa, determina una colocación de la responsabilidad en etapas subjetivas que vendrían presentadas, en definitiva, a través de reglas sobre el honor de la prueba, digamos, que no se agrava más sobre la responsabilidad sobre un sujeto, pero sobre los de otros. Hecho esta premisa general, ocurre agregar, porque no obstante la base normativa bastante débil, la materia representa una de las más interesantes desde el punto de vista del presente y del futuro. Hay que hacer referencia a otro artículo del Código Civil, que es el artículo 2059. La regla que disciplina el daño no patrimonial. Ocurre entonces hacer que históricamente el daño coincidió con el daño patrimonial. Las normativas sobre las responsabilidades civiles
que los legisladores han favorecido, las normativas europeas, son reglas que han mantenido digamos, la propiedad. Hablamos de bienes y de daños solamente patrimoniales. Venía tutelada no solamente con las reglas específicas de propiedad, pero era tutelada también a través de las reglas de la responsabilidad civil. Si el bien objeto de derecho de propiedad, el propietario podía actuar para resarcir el daño súbito. En gran parte, el daño rueda en torno al daño patrimonial. La diferencia de la teoría según la cual para establecer cuál es el daño resarcible hay que hacer referimiento al patrimonio del sujeto antes del evento dañoso y al patrimonio así como habría sido si no se hubiese verificado el daño. Una confrontación entre patrimonio, el real, antes del hecho dañino y el hipotético de cómo habría sido el patrimonio sin este daño. La idea del daño no patrimonial es extraño a la codificación y es extraño a la teoría del daño. Todo esto cambia. Cambia con el Código Civil de 1942 que inserta una norma sobre el daño no patrimonial. Daño no patrimonial que por cierto sentido nos recuerda el dommage moral del Código francés, pero se destaca de manera neta a aquel que nos viene tras mandato desde la Francia. La regla es bastante restrictiva porque el artículo 2059 del Código Civil nos dice, lo voy a leer, el daño no patrimonial tiene que ser resarcido solo en los casos determinantes por la ley. Entonces no una cláusula general o una norma general como el 2043 que hace referencia a toda la hipótesis de daño injusto. Ahora vamos a ver qué se entiende por daño injusto durante el curso de los diseños. Pero una regla que nos hace identificar el daño moral como la suferencia patida por el dañado, que no tiene nada que ver con la pérdida patrimonial recibida. El daño viene limitado desde 2059 por las normas específicas previstas por la ley. ¿Y esta hipótesis cuáles son? En primera instancia, la hipótesis según el cual la sottospecie en cuanto al hecho dañoso conforma un reato. Una hipótesis bien delimitada, bien marginales, porque respecto a la multiplicidad de incidencias que determina el daño resarcible, la hipótesis del daño son una minoría. Si hay reato, hay también un desagravio del daño no patrimonial. Bajo este perfil, el daño no patrimonial, en la visión del código, adquiere también una función punitiva. A la sanción, entonces, del derecho penal se agrega la sanción del derecho civil. Habiendo reato, hay que pagar una multa ulterior en el caso de dolor, de patimiento sufrido por la persona víctima de la violación. Esta visión cambia con el tiempo, pero tratando de ir con orden, hay que pararse en la normativa de la responsabilidad civil, por lo que tiene que ver con el... Y en la segunda parte vamos a ver cuáles son las evoluciones que conoció el daño no patrimonial. Buscamos con el artículo 2043, esta regla viene vista como, o a partir de la elaboración sucesivas a los primeros y rápidos comentarios que tuvieron seguimiento fue vista como una cláusula general. Ustedes conocen el significado de cláusula general. Ella también es una invención del Código Europeo, porque se pensó que para completar el cuadro normativo y para no dejar lagunas posibles, a las normas específicas se agregan lo que algunos llamaron unas válvulas que permiten al juez
de encontrar una solución, también cuando falta una norma específica, o de corregir un resultado dictado por la regla específica, pero considerado injusto a la luz de las circunstancias del caso concreto. ¿Por qué se atribuye la cláusula general al 2043? Porque el Código de 1942 agrega al sustantivo daño un adjetivo. Dice, el daño tiene que ser injusto. Entonces no sea desagravio si el daño mismo no representa esa característica de ser injusto. Entonces se trata de establecer cuándo el daño es injusto. Recurriendo a la experiencia de la tradición romanística, se puede decir que el daño injusto es cuando es contra ius, pero se trata de establecer y hay que entender por contra ius un daño que va en contra de las reglas del ordenamiento jurídico o un daño que viola los derechos, o en este caso el derecho subjetivo. Esta ha sido la primera cuestión que se puso después de la emanación del código, y dando por contado que el daño resarcible puede haber cuando se viola una norma primaria, una regla primaria del ordenamiento, pero aún así se limita identificando el daño injusto como con el daño que violó el derecho subjetivo. Entonces hay una identificación entre la posición del derecho subjetivo y la violación que determina el resarcimiento del daño. Para entendernos, el derecho subjetivo, el derecho de propiedad. Entonces queda pegado en primer lugar a una visión de la regla como regla que sirve para tutelar los bienes y el derecho principal de los códigos liberales, o sea, el derecho de propiedad. A este derecho se le agregan otros derechos de orden patrimonial, con el fin de que algunos años después, cuando llegó la Constitución republicana, estamos hablando de 1949, se comprende que otros derechos tienen que ser ciertamente equiparados o si no puestos a un nivel superior, que son los derechos de la persona, del ser humano. Se queda pegado al esquema del derecho subjetivo, pero el derecho subjetivo no se identifica más solamente con los derechos patrimoniales, pero sino también se interviene una nueva categoría, los derechos de la persona, los derechos de la personalidad, y también con el tiempo, a través del tiempo y después de algunos decenios, los derechos de la persona determinan el resarcimiento, el desagravio del daño. Se amplía la esfera del daño resarcible y se pasa de una visión ligada a los bienes a una visión ligada a la persona y a la tutela de la dignidad de la persona y de la personalidad. ¿Qué hace la jurisprudencia aplicando el 2043 para recurrir a la tutela de la sociedad? Piensen a la tutela del ambiente. Se recordarán que a partir de los años 60 del siglo pasado nace una sensibilidad particular para el ambiente que nos circunda, hay una reacción que frente a la polución que riesga de arruinar el planeta en el cual vivimos. Entonces nos preguntamos si aparte del daño sea resarcible también un daño al ambiente y no solamente a la persona, y que prescinde del daño material de los que vienen golpeados. Si por ejemplo el enquinamiento, la contaminación aquí en Santiago hace sí que las fachadas del edificio se pongan negro, sí hay un daño que va más allá de los bienes patrimoniales, porque los árboles no son más verdes, pero se ponen negros, porque respiramos un aire contaminado, porque nuestra salud porque no gozamos más de la belleza del paisaje que ya está contaminado. Entonces pensamos en la resarcibilidad del daño al ambiente, considerado como una entidad autónoma respecto a los mismos bienes que lo componen. ¿Cómo podemos resarcir al daño al ambiente? Entonces aquí la jurisprudencia italiana, con una conexión entre este bien y alguna regla de la Constitución, y en particular de la regla que tutela el paisaje y la regla que tutela la salud. Un ambiente contaminado determina por sí un daño a la salud de la persona. Artículo 32. Entonces,
aquí también este daño se transforma en resarcible. ¿Por qué? Porque se configura un derecho de la persona al ambiente salubre. Entonces vemos como el esquema lógico seguido por la jurisprudencia no ha cambiado. Aumentan las figuras de derecho subjetivo, pero el presupuesto para que el daño sea resarcible sigue siendo la violación del derecho subjetivo. Hasta este momento entonces nos quedamos en el surco de la tradición. Ahí veremos cómo cambió la normativa sobre el daño ambiental. Pero para seguir con esto, que representa la más importante evolución sobre el daño patrimonial, repito que hasta este momento, que podemos por lo mismo colocar históricamente a finales del año 70, la sentencia más importante fue la de 1979 de la casación, de la Suprema Corte de Casación. Hasta ese momento la jurisprudencia no modifica el esquema. Se queda apegada la imagen que solamente ocurre en un acto injusto cuando se ataca al derecho de la personalidad, de la persona, en este caso el derecho a la salud. Cuando tenemos en Chile tiene una grande tradición futbolística. Me acuerdo de joven, los primeros campeonatos del mundo se desarrolló acá en Chile en 1962. Italia participó en la etapa final, no con mucha suerte, pero participó. Y me acuerdo que el fútbol tiene que ver con esto, porque para hacer modificaciones, para modificar esta visión de la construcción de la jurisprudencia, por la cual solamente la lesión de un derecho absoluto, no de un derecho de crédito, determina el daño resarcible, fue una tragedia. La escuadra de fútbol de Torino, no Juventus, sino que el Torino, campeón del mundo también, volviendo de un vuelo en avión, el avión se cayó cerca de Torino y todos los jugadores murieron. En esa ocasión se empezó a pensar si también el daño que sufrido por la sociedad, que no era un daño de tipo propietario, porque los jugadores no eran de propiedad de la sociedad, pero estaban ligados por un contrato. Pero desde ya uno se preguntó, pero la sociedad sufrió un daño, aunque la lesión no establece un derecho absoluto, pero un derecho de crédito. Entonces, a través de este hecho, se consolidó otro evento que extrañamente volvió a tocar la sociedad del fútbol de Torino, porque un jugador del Torino fue atropellado cuando salía del estadio, cuando salía de una partida y de un partido y viene asesinado. Entonces ahí también el derecho de crédito viene declarado injusto. Esto que aportó a una ampliación ya significativa. El 2043 no tuteló solamente los derechos absolutos, los tenía, pero no los tutelaba más, pero también tutela los derechos de crédito. El cambio decisivo fue a finales del siglo pasado, porque una sentencia de la casación puso la resarcibilidad, el desagravio, no solamente del daño causado o conectado a la lesión de derechos subjetivos, pero también de medio interés. Entonces no es necesario ni siquiera construir la figura del derecho subjetivo, pero más bien de un interés que nuestra tradición, que normalmente se hace valer de la pública administración, pero no... aún así, la lesión de cualquier interés tutelado por el ordenamiento determina entonces hay una larga, enorme de las posiciones jurídicas tuteladas. La responsabilidad civil, entonces, adquirió un rol enorme en la práctica de los tribunales, porque aumentaron las ocasiones de daño. Piensen que al inicio del siglo, si toman uno de los clásicos repertorios de la jurisprudencia, encuentran pocas páginas que tienen que ver con la sentencia sobre la responsabilidad civil. Hoy la sección más importante, más numéricamente más importante del repertorio, tiene que ver con la hipótesis de responsabilidad civil extracontractual. Aumentó enormemente el número de los accidentes.
Pensemos en los accidentes de los automóviles, de los accidentes ligados al desarrollo de la actividad. Desde 2043 se inventó una regla, se transformó en una regla importante y central en el arreglo. El número de accidentes, y quiero cerrar sobre este punto, se agrega la crecida sensibilidad por aspecto de la persona y por las lesiones recibidas por los sujetos de los consociados que antes no venían simplemente tutelados. Entonces, si queremos hablar del presente de la responsabilidad civil en Italia y por ahora del previsible futuro, por lo que tiene que ver con el tema patrimonial, tenemos que señalizar un enorme aumento de la fattispecie, un enorme aumento de los casos de responsabilidad que la sección de la tercera casación de que se ocupa de estos daños es la más empeñada con respecto a las otras secciones. Decíamos antes que la experiencia italiana se caracteriza por la presencia de una regla de responsabilidad objetiva, el artículo 2050, que favoreció enormemente la acción con respecto a la industria, porque no hubo más necesidad de probar la culpa del sujeto agente, es necesario solamente probar que hay un desarrollo de una actividad peligrosa. Pero ¿cuándo una actividad es peligrosa?, se preguntarán. Existen unos elencos de actividad que vienen indicados como peligrosos por el Ministerio de la Industria, pero estos elencos no son vinculantes. La jurisprudencia puede considerar caso por caso una actividad como peligrosa, aunque no esté contenida en los elencos. Entonces el número de las actividades se amplía y se amplió enormemente porque la jurisprudencia entendió el dañado. Por complejidad vienen señaladas algunas normativas como aquellas sobre la responsabilidad de los padres provocado por el daño de menores, que no son de responsabilidad objetiva. Si miramos la letra de la regla, porque estas reglas prevén solamente una presunción de culpa a cargo del padre. Entonces el padre, en teoría, podría liberarse de la responsabilidad en esta hipótesis, por ejemplo, probando que enseñó y educó de manera adecuada a su hijo. Estas normativas, estos arreglos que disciplinan la responsabilidad de los padres, funciona también como responsabilidad subjetiva, porque la mayoría de las veces de hecho, el padre responde por el hecho de ser padre. ¿Quién paga por el daño de menores? En Italia pagan los padres, pero esto es un capítulo diferente si no hay una aseguración en toda la escuela italiana, por ejemplo, hoy el daño viene soportado por la aseguración porque las escuelas vienen aseguradas. Muchos padres, el que viene llamado a responder es el padre. El daño no patrimonial representa una evolución extremadamente original en nuestro país. Nos damos cuenta a nivel académico que en otros países muchos jóvenes escriben tesis de doctorado sobre el daño no patrimonial en la experiencia italiana. Vimos que según la ley, la letra del artículo 2059 que recordé antes, el daño no patrimonial era resarcible solamente en los casos en que el hecho constituye un reato. ¿Qué pasó? En una primera etapa, la jurisprudencia se preocupó de un aspecto de paridad de tratamiento. O sea, se dijo, si una persona sufre sufre un dolor, padece un dolor, y el dolor es equiparable a lo que sufre otra persona. Entonces, en un caso en que la acción dañina no configure un reato, no haya desagravio. En otro caso, dado que la acción es dañina, viene admitido entonces el desagravio. Viene puesto entonces una comparación de calidad, de equidad. En un caso hay resarcimiento, en otro no.
En una primera etapa, la jurisprudencia, para superar esta, digamos, esta estrechtoya, esta faja, dijo que en el fondo se podía hacer referencia a la norma general de 2043. ¿Por qué? Porque en base a una observación de tipo literal, el artículo 2043 no hace referencia al daño patrimonial, dado que no se califica como daño ni como patrimonial ni no patrimonial, podía servir y sirvió por algunos años como base también por el resarcimiento de hipótesis de daño no patrimonial. Pero esto fue una fase breve. Entre otras cosas, ocurre decir tan rápidamente que de la cuestión se ocupó la Corte Constitucional, que aún así no retuvo constitucional el artículo 2059, más bien invitó al legislador a disciplinar de manera diferente la materia, cosa que el legislador no hizo. Entonces llegamos así a la última etapa de la evolución extremadamente interesante, porque la jurisprudencia empezó a reconducir bajo el 2059 y bajo la etiqueta del daño no patrimonial 3 hipótesis diferentes de daño no patrimonial. Y precisamente el antiguo dommage moral francés, entonces el patem, la suferencia, el dolor, entonces recondujo el daño biológico, o sea, el hecho de que el patimiento haya determinado unas huellas que pueden ser determinadas por el médico sobre la salud de la persona. Si, por ejemplo, luego de la pérdida de un pariente y la persona sufrió este sufrimiento dañó la salud, este daño que es llamado dañado biológico, también este es resarcible. Tercera figura, y esto es muy interesante porque se trata de una figura de derivación puramente académica, y me refiero sobre todo a la escuela de Trieste, en particular el profesor Chendon, el daño existencial. ¿Qué significa daño existencial y en qué se diferencia de las otras dos figuras? El primero es el dolor, el segundo es el daño aceptable objetivamente por una pericia médica, y el daño existencial es la pérdida de la calidad de la vida. La mutación, la transformación que sufre la vida de la persona, que puede haber o no haber, porque algunos autores determinan que sea una figura importante. ¿Qué puede ser un daño existencial? Por ejemplo, imagínense una pareja de cónyuges que vive felizmente juntos, gozan de su compañía. Luego de un accidente banal, muere uno de los cónyuges, el otro cónyuge sobrevive y sufre. ¿Qué daño es? Es el daño moral, es el viejo daño moral, el patema de ánimo, el dolor. Además, este dolor determina unos daños a la salud. Este es el daño biológico. Y el daño existencial, en cambio, puede haber o no haber, es aquel que se determina por la mutación de las habitudes de vida. Daño en sentido peyorativo. El cónyuge que sobrevivió usaba viajar, iba al teatro con su pareja, con su cónyuge que murió. Y luego de la muerte de su pareja, de su persona, el cónyuge ya no viaja, ya no cambia la vida completamente. Puede ser una fase transitoria o una fase definitiva. Puede no existir o puede existir este daño. Entonces, la casación empezó a resarcir el daño existencial también. Así como pueden ver, 3 figuras de daño, todas reconducidas bajo el paraguas del 2059. ¿Qué se verificó entonces? Se verificó que algunos jueces de mérito muchas veces multiplicaron las voces resarcitorias, hicieron un poco de confusión, entonces aumentaron el daño resarcible por la misma lesión sufrida por la misma persona. Se interviene entonces la tasación, que estableció que el daño no patrimonial hay que verlo como categoría unitaria,
precisando además que mientras que el daño patrimonial constituye un daño atípico, entonces todas las hipótesis de daño que se pueden verificar son reconducibles bajo esta cláusula del daño injusto. El daño no patrimonial, que en cambio es un daño típico. No me quedar en este punto, pero me refiero solo al dictado por las Naciones Unidas. ¿Por qué es típico? Porque son las hipótesis según las cuales se configura un reato. 102, 103, 200, son varias que hay que enumerar en base a la ley penal. Y en más, la hipótesis, sobre todo a la luz de la Constitución. Entonces dice la Corte de Casación, son categorías muy amplias, pero son categorías de daño típico, o porque prevista por el Código Penal, o solo en estos casos son resarcibles los casos no patrimoniales. Visto como categoría unitaria, el hecho de que sea una categoría unitaria, y desde el punto de vista práctico, significa que los jueces tienen que identificar una sola suma para este daño no patrimonial, no significa que hayan sido canceladas las subcategorías. No se puede hablar de categorías autónomas en este momento, pero sabemos que bajo esta gran categoría del daño no patrimonial tenemos siempre esas tres posibles voces: daño moral en sentido tradicional, daño biológico y daño existencial. Esta es la evolución por lo que concierne el daño no patrimonial, última, más reciente, y evolución que me parece que representa también algo único en Europa, porque si vamos a ver cómo viene resarcido en otros países europeos, hay soluciones diferentes, parimenti aceptable, pero no existe esta obra de definitura que obraron. Me advierten que faltan 4 minutos que quedan. Entonces, quiero decir solamente unas observaciones muy rápidas, buscando de individualizar el futuro, cosa que no es muy simple. La materia de la civil, de la responsabilidad civil, es muy compleja. Quiero hacer un ejemplo que interesa ya a la industria automovilística. Los automóviles sin pilotas. ¿Quién va a responder por los daños? No existe el piloto. Existe el constructor, pero si no existen bien los frenos, va a dar la culpa a los que hacen los frenos. Entonces se abren nuevos problemas por los estudiosos de la responsabilidad civil. Hay que reflexionar, por lo menos en Europa, no sé cómo evoluciona en este país, sobre el rol de la aseguración. Me refiero sobre todo a la responsabilidad médica, que vendrá tratada también en el seminario, bajo la lente, la lupa del contractual y extracontractual. En Italia en este momento tenemos un gran favor por la víctima y por el error del médico. ¿Por qué este favor? Porque el médico está asegurado, entonces existe una gran facilitación para condenar el médico y la estructura hospitalaria, porque paga total la aseguración, pero hay que tener cuidado porque de esta manera aumentan los premios de la aseguración y se lo puede llegar a una problemática bien conocida como la que se verificó en Italia, en Estados Unidos, porque algunos médicos ya no siguen las operaciones porque los costos de la operación es muy alto. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso o el abuso del instrumento asegurativo. Y por último, por lo que concierne a un italiano que se siente muy europeo, en la última frontera viene dada por el derecho civil europeo. Existe un proyecto de Código Civil Europeo por lo que concierne la responsabilidad civil extracontractual, y me augurio que en Europa o en otros sectores también se pueda llegar a un único Código Civil, de manera de superar que ya, según una visión global, según una regionalización. Espero la próxima vez hablarle de la regla de Europa y no de la regla de Italia. Muchas gracias por la atención. ¿Cuánto tiempo tengo yo? ¿Cuánto? Bueno, a continuación, de acuerdo al programa, el profesor Enrique Barros va a realizar un comentario de esta intervención que acabamos de escuchar. Yo creo que el profesor Barros no necesita una gran presentación, pero de todas maneras voy a hacerlo, ¿no?
El profesor Barros es abogado de la Universidad de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Múnich, Alemania. Se desempeña como profesor titular de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es autor de más de 80 publicaciones sobre Derecho Civil, Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado. Fue abogado integrante de la Corte Suprema entre los años 2000 y 2006. Desempeñó el cargo de asesor del Gobierno de Chile en la disputa marítima con Perú ante la Corte Internacional de Justicia. Fue presidente del Colegio de Abogados en el periodo 2007-2011. Es presidente del Centro de Estudios Públicos y tiene el cargo de consejero consultivo en el Centro de Derechos Humanos y la Fundación Paz Ciudadana. Además, es árbitro del Centro de Arbitrajes de la Cámara de Comercio de Santiago y del Centro Internacional de Arreglo de Controversias sobre Inversiones y se desempeña como abogado de ejercicio en distintas materias. Vamos a darle entonces la palabra al profesor Barro. Gracias, Carmen. Bueno, es un agrado escuchar una explicación tan razonada de la evolución del derecho italiano, y que lo ha hecho además sin el paper que yo recibí gentilmente de Lilian, que traducido al castellano, pero que recoge en esencia muchas de las ideas que el profesor Patti ha expresado en este acto inaugural. El derecho civil italiano siempre me ha resultado, cuando nunca he dominado el idioma, sí he logrado acceder a los textos legales, como comentaba el profesor Patti antes de esta presentación. Es un derecho interesantísimo porque su origen está a mediados del siglo XX, el momento de origen es la dictadura de Mussolini, pero es el resultado de un largo proceso de discernimiento de los juristas italianos de la primera mitad del siglo XX. En ese sentido, es en mi perspectiva, es en cierto sentido una cierta síntesis de lo que había ocurrido en el derecho civil europeo en los años anteriores. Tiene muchas influencias alemanas. El BGB está presente en uno de los temas que vamos a analizar precisamente en esta discusión y naturalmente en la tradición del derecho civil. Yo no quiero pasar a desarrollar mi exposición sin antes dar un reconocimiento muy especial a la Universidad Alberto Hurtado, cuyo nacimiento lo seguí muy cercanamente hace ya muchos años. Estuve en el Consejo Superior de la Universidad cuando recién se fundó. Ha sido un esfuerzo que yo creo que se ha cumplido, es un horizonte temporal que yo creo que tienen que tener las grandes universidades privadas que se van creando en Chile, que es pensar en que se va a completar después de 2, 4, 5, 6 generaciones. Y en ese camino van, y yo creo que realmente es una gran contribución a la ciencia y en particular al derecho chileno. Y felicito particularmente a Lilian San Martín por la devoción con que ha organizado el Congreso, con toda la gente que ha colaborado con ella. Ahora, la preocupación científica con el derecho de la responsabilidad plantea desafíos en verdad muy intensos, porque se refiere a un principio tan esencial de la vida en común que es no causarnos daño. Yo soy un buen lector de Stuart Mill, y Stuart Mill en el fondo en su teoría de la justicia y de la libertad plantea parte de una premisa muy esencial, que la única norma de convivencia en la cual ninguno puede estar en desacuerdo es que no nos andemos causando daño. Y el derecho tiene esa función muy importante, lo que un juez inglés a propósito de la vecindad dijo hace ya casi 100 años, Lord Devlin, de que entre vecinos no teníamos el deber cristiano de amarnos, pero sí teníamos el deber legal de no causarnos daño. El no causarnos daño, digamos, es la base esencial de una convivencia civilizada y en ese sentido no cabe ninguna duda de que por eso que el derecho de la responsabilidad civil tiene un lugar tan importante en el orden social, ¿no? En el orden de derecho privado, que las relaciones entre personas que no respondemos a un orden jerárquico ni a una regulación directiva. Ahora, hay un camino muy largo, naturalmente, y eso es una cosa interesantísima. Yo creo que de repente es tan difícil hacerlo en 2 palabras, pero hay un camino muy largo desde el derecho romano construido, digamos, a partir de las 2 normas que quedaron de la Lex Aquilia
y por vía de diferenciaciones muy sutiles, como se ve en el capítulo del digesto relativo a la lex Aquilia, en medio de distinciones muy sutiles se fue construyendo no un sistema, sino un conjunto de reglas que atendían, digamos, a diversas situaciones en que se producían daños y de los cuales se hacía responsable. El concepto racionalista que tenemos hoy día, digamos, que se expresa claramente, digamos, en el artículo 2314 del Código Civil chileno y que es prácticamente idéntico al homónico francés, y el artículo 2043 del Código Civil italiano, que con una variación muy importante como es la antijuridicidad del daño, se asemeja también en su simplicidad con los códigos europeos y con el propio código nuestro. Tienen una ventaja y tienen una dificultad, y eso es lo que yo quisiera particularmente destacar. La ventaja que tienen es que son comprensivos de situaciones absolutamente imprevisibles y muy distantes entre sí, pero tienen la enorme dificultad precisamente de la abstracción. Y ese es el tema en que me gustaría un poco penetrar, digamos, en este comentario al profesor Patti. Una cosa que a mí me ha sorprendido siempre y que desde luego así le ocurre al profesor Patti, que tiene también una vocación comparativista, que al final del día, si uno ve analiza lo que ha dicho el profesor Patti, en los resultados no es tan distinto a lo que nosotros estamos viviendo en el derecho chileno. Situaciones peligrosas, situaciones de creación de riesgo que se crean en que se mejora la posición de la víctima, que estaba totalmente desprotegida cuando tenía una carga probatoria horrible, como era probar dónde estaba la falta que había cometido el causante del daño. Eso se resuelve por dos caminos que son funcionalmente equivalentes. Uno es la presunción de culpa, que en el caso chileno es como si fuera responsabilidad estricta, porque vaya el que está con culpa presumida por el hecho propio a descargarse de la responsabilidad. Yo no conozco caso en que se haya descargado de la responsabilidad en virtud de una presunción por el hecho propio, ¿no es cierto? O la responsabilidad estricta, como hay en otros ordenamientos jurídicos. Las diferencias funcionales son tan menores, incluso, que yo recuerdo en mi época de doctorando en München, donde estuvo también el profesor Patti, una observación de Dieter Medicus, un gran civilista, que decía: el paso de la presunción de culpa a la responsabilidad estricta es perjudicial para la víctima, porque hay casos que pueden ser cubiertos por la presunción de culpa y sin embargo quedan fuera llamémoslo así, del supuesto de hecho de la responsabilidad estricta. O sea, funcionalmente equivalente. Por caminos distintos los sistemas jurídicos conducen aproximadamente a los mismos resultados. Y eso no deja de ser sorprendente por una razón, porque en el fondo yo creo que al final del día en materia de responsabilidad civil ha renacido bajo un sello secular la forma de pensar de un naturalismo moderno, del pre-racionalista, que en el fondo lo que busca es encontrar soluciones justas y eficaces para resolver los problemas de la convivencia. Y en ese sentido no es extraño que por caminos tan distintos se llegue a resultados similares, y también en el common law. Ahora, en materia de derecho de daño, yo creo, y este es el tema que a mí me gustaría, más que como comentario, como desafío plantear. En materia de responsabilidad por daño, el derecho yo creo que tiene dos tareas opuestas, que se enmarcan en dar forma a las relaciones privadas. Y creo que estas dos tareas opuestas han sido, digamos, emprendidas con diferente intensidad en el siglo XX-XXI de lo que lo fueron en el siglo XIX. Primero, una de las tareas básicas que tiene un estatuto de responsabilidad civil es establecer positivamente los criterios de atribución, los clásicos hecho, culpa, daño y causa, ilicitud del daño en el caso del derecho italiano, o el derecho alemán también. Y además, una segunda tarea que es sumamente importante, que yo creo que en este instante debería llamarnos a todos la atención, que es establecer límites de la responsabilidad. Porque la pregunta no solamente está en el Big Bang de la responsabilidad, sino también en cuáles son los límites de la responsabilidad civil, vale decir, cuáles son los papeles que tiene el derecho privado, el rol que tiene el derecho privado en ordenar las relaciones interpersonales. El profesor Patti
Ha hecho referencia en su texto aquí, que no lo citó porque fue una exposición más general y comprensiva, al desarrollo jurisprudencial y doctrinario italiano, en la clara dirección de ampliar el ámbito de la responsabilidad, abriendo espacios que la doctrina clásica había dejado clausurados. Esta evolución es del todo similar, como digo, en todos los sistemas jurídicos. El riesgo es una mirada expansiva en que principios que son demasiado vaporosos para ser concretizados como reglas, sin embargo, digamos, si son concretizados como regla, tienen como efecto que en el fondo se pierde la exigencia argumental para llegar a determinar si en determinado caso, en ciertos casos límites, hay o no lugar a responsabilidad. Pienso que ir a lo más general es necesario, pero que tendremos que tender más en materia de derecho de responsabilidad civil a que las situaciones hablen por sí mismas. En eso tenemos mucho que aprender de la tradición del derecho natural, que tejía una red normativa mucho más diferenciada. Uno lee, por ejemplo, los escolásticos tardíos y los compara con Grosio. Los escolásticos tardíos hacían diferenciaciones muy sutiles, que hoy día son extremadamente útiles, en materia de contrato, en materia de responsabilidad extracontractual menos. Extraordinariamente sutiles, porque tenían una consideración de cada una de las acciones en su mérito. La obra de estos grandes juristas y teólogos, en su caso del siglo XVI, XVII, fue sintetizada por ese poder sistematizador de esa mente absolutamente privilegiada que fue Grosio, ¿no es cierto? Pero en Grosio se gana en sistematicidad, se gana en conceptualización, pero se pierden matices. Y ese es, yo creo, uno de los grandes desafíos que tiene el derecho de la responsabilidad civil en el próximo tiempo. Por eso una tarea esencial del derecho de responsabilidad civil, me parece, es ser lo suficientemente complejo como para enfrentar las gradaciones y matices que presenta nuestra vida y sociedad y que especialmente en los límites debieran ser relevantes al momento de dar por establecida la responsabilidad. El pecado del siglo XIX fue atender en exceso a los límites. El pecado del siglo XIX, por ejemplo, es simplemente ignorar el daño que no es patrimonial. Ignorarlo, ¿no es cierto? En todos los sistemas jurídicos se buscó camino a través del cual evadir esa regla. En el derecho chileno se inventó esa famosa argumentación tan típicamente burocrática, es decir, que porque el 2329 dice todo daño, también se incluye el daño no patrimonial. Pero es obvio que el legislador del 19 no tuvo presente el daño no patrimonial. Incluso la única vez que lo cita, bien sabemos, es precisamente para excluirlo. Y el pecado del siglo XIX entonces fue atender en exceso a los límites. Y también es el caso del derecho italiano, me parece, en el Código Civil italiano. Tengo la impresión de que el Código Civil italiano también atiende excesivamente los límites, y por lo menos por dos normas, que son diferentes a las normas del Código Civil francés y de los códigos civiles español y hispanos americanos. En primer lugar, la exigencia de que el daño sea injusto, que es algo que, en cierto sentido, con otra formulación proviene del 823 del Código alemán, en que resulta que el requisito de antijuridicidad del daño es requisito general de responsabilidad por culpa, y la antijuridicidad supone que se afecten los bienes que ahí aparecen designados, vida, integridad física, etc. ¿No es cierto? Y eso es lo que ha llevado también en Italia, evidentemente, a cómo enfrentarse con un requisito que tiene el artículo 2043 y que estaba tan anclado en la doctrina, cómo zafarse de ese requisito para ampliar el estatuto de protección por vía de responsabilidad extracontractual a hipótesis que no podían ser calificadas como derechos subjetivos, que es precisamente en lo que en buena medida se ha referido el profesor Patti. Porque tradicionalmente se entendió que era injusto el daño que atendía a un derecho subjetivo. Entonces, ¿cuál es la tarea que ha emprendido la jurisprudencia italiana, según entiendo? La tarea que ha emprendido es precisamente cómo, no decir bypassear esa regla, sino cómo hacerla inoperante. ¿Te fijas? Porque de hecho, al final del día, se termina, digamos, con una formulación que es del todo análoga a lo que son los códigos civiles, los otros códigos civiles, con excepción del alemán. En el sentido de que
el derecho subjetivo es sustituido por el concepto de interés jurídicamente relevante. El tema de los límites, claro, esa es una tradición muy fuerte. En el Código Civil alemán, por ejemplo, cuando se discutió establecer una cláusula general de daño, que incluyera eventualmente cualquier tipo de daño, en las actas quedó constancia de que los comisionados quisieron evitar lo que estaba empezando a pasar en Francia, de que bajo el concepto de daño moral se desarrollara, digamos, un marasmo absolutamente sin límite y sin control, y por eso se estableció el mecanismo de control a través del requisito de antijuridicidad que después toma el Código italiano. Precisamente porque establece límites estrechos a la procedencia de la indemnización, tanto en el punto de vista de la antijuridicidad del daño como la exigencia de una norma legal para que proceda el daño moral, es que la jurisprudencia italiana se ha visto en la necesidad de cómo lograr los resultados que en todas partes se han logrado a pesar de estas restricciones. ¿Te fijas? De estas restricciones legales. Y funcionalmente el resultado no es tan distinto que en otros sistemas. Ahora me voy a referir, tenía otras notas, pero creo que me faltan ¿cuántos minutos? No. Ya. Me voy a referir brevemente a dos puntos que me parecen importantes también a propósito de la exposición del profesor Patti. Y creo que de alguna manera muestran. Voy a tratar mal a la Corte de Casación italiana. Voy a tratar mal a la Corte de Casación italiana y voy a tratar de mostrar por qué creo que es un camino equivocado el que se ha adoptado al tratar el problema de la ilicitud. El requisito de la injusticia del daño es cierto que ha sido temperado por la jurisprudencia, de modo que la reserva legal ha sido domesticada, llamémoslo así, por distintas vías. Me parece extraordinario. Hay que tener la sutileza italiana como para llegar a las vías en que se ha hecho caso omiso del espíritu del artículo 2043. Pero no me cabe ninguna duda de que es muchísimo más fértil entrar a un análisis más, digamos, llamémoslo así, directo de los hechos, de las situaciones en sí mismas, de los tipos de situaciones en sí mismas, que partir de concepciones generales. Un caso que me resultó particularmente significativo en el documento que conocí del profesor Patti es la invocación que permanentemente parece hacer la jurisprudencia italiana a la Constitución para dar por establecido derechos de la personalidad. Probablemente porque esa norma del Código italiano establece que solamente hay lugar a indemnización del daño moral en los casos en que la ley lo establece. Y como la ley suprema no hay nada superior, resulta que la ley lo establece. Ahora, hay un caso que se desarrolla en el documento que no trató el profesor Patti, pero que me gustaría simplemente enunciarlo. Se trata de los casos de lo que en la jurisprudencia anglosajona desde muy temprano se llamó wrongful life. El caso particular era en que una persona nace, un niño, una criatura nace en virtud de un error de diagnóstico de una minusvalía respecto de su propia vida. Iba a nacer con una minusvalía. Los padres habrían abortado. Pregunta, ¿hay acción del hijo por su propia minusvalía? Yo creo que esos casos típicos, esos casos límites, de los límites del derecho, ¿puede una persona decir el daño es no haber vivido? En circunstancias que hay todo un conjunto, un aparataje en las sociedades modernas de protección de los discapacitados. Aquí en Chile mismo hay en este instante un movimiento particularmente intenso de cómo darle derechos a los discapacitados, igualdad, que los niños que tienen Down puedan expresar su consentimiento y puedan dar su opinión, por ejemplo, en materia de tutela. Bueno, resulta que el niño tiene derecho a indemnización por haber nacido. Ahora, ¿cuál es la justificación? La justificación es recurrir a los artículos 2, 3, 29, 30, 31 y 32 de la Constitución. Perdóname, voy a hacer una breve referencia a qué dicen estos artículos, que si lo encuentro. Constitución italiana. Artículo 2.
La República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre como individuo en el seno de las relaciones sociales. Artículo 3. Los ciudadanos tendrán igual dignidad, etcétera, etcétera. Artículo 4. La República reconoce a todos los ciudadanos el derecho al trabajo. Ese no era pertinente. Artículo 29. La República reconoce los derechos de la familia como sociedad natural basada en el matrimonio. ¿Qué cosa tiene que ver con el minusválido? Es deber y derecho de los padres mantener e instruir a los hijos. Artículo 30. Artículo 31. La República estimulará mediante medidas económicas la constitución de la familia en el matrimonio. Artículo 32. La República protegerá la salud y el derecho fundamental. ¿Cómo justifica la Corte Suprema Italiana el dar indemnización a la criatura? Que es una cosa que uno podría entenderlo como una... ¿Por qué no se hace, mejor dicho, directamente como una sanción penal o como una pena civil que se le da al médico? Yo les voy a leer la justificación que aparece citada por el profesor Patti en su paper. Dice, el perjuicio no consiste en una mala formación en sí misma. Van a tener que concentrarse para entender. El perjuicio no consiste en una malformación en sí misma o en la enfermedad entendida en el sentido natural, sino en el estado evolutivo de la vida con minusvalía, entendida como proyección dinámica de la existencia, que está garantizada por la Constitución y que no es una simple suma algebraica de vida y minusvalía, sino la síntesis de vida y minusvalía, síntesis generadora de una vida minusválida. O sea, en definitiva, la pregunta que uno se hace, ¿es necesario hacer un argumento que en el fondo si alguien llega con un argumento, un alumno de un curso llega con este argumento para justificar por qué se le debe dar una indemnización al niño minusválido, yo creo que todos los profesores que estamos aquí le habríamos devuelto el trabajo, porque no se entiende. La pregunta va entonces a cómo concretizar el derecho de la responsabilidad civil. En esta materia el profesor Patti ha hecho referencia, y con esto termino, ha hecho referencia a los principios de derecho europeo de derecho de daños. Yo pensaría, fíjense bien, yo siempre he mirado los principios de derecho europeo de derecho de daños, los he mirado con una cierta distancia. Porque comparativamente con los principios de derecho de contrato, yo no sé si el profesor Patti está de acuerdo, son de un desarrollo mucho menos refinado. Los principios de derecho de daño, de responsabilidad extracontractual, que el derecho de contrato, que verdaderamente es un documento de un gran refinamiento. A ver, ¿cómo lo establece? Fíjense, daño, dice. Voy a leer porque yo creo que... Y con esto termino. Daño. El daño requiere un perjuicio material o inmaterial a un interés jurídicamente protegido. Es interesante, material o inmaterial a un interés jurídicamente protegido. Es un vuelco muy curioso, porque es aceptar la doctrina del derecho subjetivo de Jering. Es pasar de Savigny, que es precisamente lo que se establece como derecho subjetivo, el que está constituido por un supuesto de hecho que te genera el derecho subjetivo y de tal manera que la infracción a ese derecho subjetivo da lugar a un daño, norma secundaria, norma primaria en el esquema lógico. Pasa, digamos, al concepto de Jering. Vamos a los intereses que protege el derecho. Punto. Y después entra en una serie de diferenciaciones. Mi punto, como ustedes comprenderán, es precisamente hacer más diferenciado el derecho a la responsabilidad civil. Más diferenciado, menos principios generales que son considerados axiomáticos. Miren lo que dice. El alcance de la protección de un interés depende de su naturaleza. Su protección, así voy a leer mejor, su protección será más amplia cuanto mayor sea su valor, la precisión de su definición y su obviedad. Estamos en el lenguaje corriente, menos Carnap y más Wittgenstein. La vida y la integridad física y psíquica y la dignidad humana y la libertad gozan de la protección más amplia. Tercero, se otorga una amplia protección a los derechos reales, todo lo que tenga que ver con propiedad. Cuarto, hay intereses la protección de intereses puramente patrimoniales, y aquí está tomando un tema que viene muy lejos, digamos, en el derecho anglosajón, en el common law y en el derecho alemán también, de que hay ciertos intereses
patrimoniales que no pueden ser calificados daños. Si una persona, yo siempre pongo el ejemplo que si a una persona que hace, una familia que fabrica empanadas y que tiene la cola llena de clientes los días domingos, y hace un gran negocio y al frente se le pone un competidor que hace unas empanadas mejores y más baratas, se traslada la cola para el otro lado y eso naturalmente que es un daño, pero no es un daño antijurídico, es un daño puramente patrimonial. Para que el daño puramente patrimonial dé lugar a responsabilidad civil se requiere una calidad particular, que haya competencia desleal. Y la competencia desleal no se califica por la culpa, sino que se califica por la mala fe, por el atentado a las buenas costumbres. Vale decir, hay casos en que la mera culpa no basta. Hay casos en que los intereses protegidos los tenemos que definir marginalmente, con consideración de todas las circunstancias determinantes. El alcance de la promoción, de la protección, el alcance de la protección puede verse afectado igualmente por la naturaleza de la responsabilidad, de tal modo que en caso de lesión dolosa, el interés pueda recibir una protección que no recibiría si fuera por culpa. O sea, digamos, el derecho de la responsabilidad, y con esto termino, el derecho de la responsabilidad civil tiene un marco conceptual básico, en culpa, en daño, causalidad, ilicitud en el caso italiano. Yo mismo creo que antijuridicidad es un mal elemento y mismo en Alemania hoy día están generalmente, los que yo más respeto, partiendo por Heinz, están en desacuerdo con el principio de antijuridicidad como elemento de la responsabilidad. Pero en definitiva, nuestra gran tarea es actuar como juristas, ¿no es cierto? Y no como, digámoslo así, como profetas. Actuar como juristas y no como profetas en responsabilidad, en casos particulares de responsabilidad. Y por eso me alegro tanto, por ejemplo, que en este seminario haya una jornada completa dedicada al problema de cuándo hay responsabilidad civil en las relaciones de familia. Y en ese caso uno puede decir, todo daño se indemniza, listo. Pero cuando uno un principio lo entiende no argumentativamente, sino como regla, deja de ser principio y se transforma en axioma. El problema que tiene el derecho civil, por ejemplo, en materia de derecho de familia, es qué casos sí, qué casos no. Y cuáles son los límites. Ese es el comentario que quería transmitirles, que en el fondo de alguna manera no solo refleja el comentario del profesor Patti, sino usando una palabra de la jurisprudencia italiana, un estado de ánimo existencial respecto a la responsabilidad civil. Muchas gracias.